Saludos afectuosos para todo el auditorio, pues nuevamente les saluda a su compañero, su hermano en Cristo, Alejandro Arduño Mejía, del grupo Beato Anacleto González Flores, con un nuevo video que, bueno, pues esperemos que sea visto por la mayoría de los seguidores y que a su vez, bueno, pues lo compartan con otros, sobre todo porque voy a dar una muy brevísima semblanza acerca del beato Miguel Agustín Pro Juárez, sacerdote jesuita, que fue sacrificado en la inspección de policía el 23 de noviembre de 1927. Y bueno, pues este video se hace a razón de que es el mes de noviembre y también, bueno, pues por la solemnidad de la fiesta de Cristo Rey, Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo, que regularmente, bueno, pues se hace casi a finales de noviembre, casi el último domingo, y con eso se cierra el año litúrgico para comenzar el Adviento. Esa solemnidad, desde luego, fue proclamada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925 en la cíclica Quas Primas, y pues así se quedó como para celebrar el último domingo de octubre, previo a los fieles difuntos, pero después, bueno, la Iglesia lo ajustó al calendario litúrgico y con eso quedó propiamente para cerrar el calendario litúrgico, el ciclo litúrgico y comenzar el año litúrgico nuevo propiamente con el Adviento. Y bueno, pues recordar la solemnidad de Cristo Rey también, pero sobre todo con uno de sus mártires, que es el sacerdote Miguel Agustín Pro Juárez. Y bueno, pues sin más preámbulo, decir que en las páginas de la Guerra Cristera, ya ustedes habrán escuchado los otros videos que se hizo acerca de los cristeros, el video que se hizo acerca de la mujer en la cristiada, y desde luego pues que hay mucho más material que hablar acerca de la cristiada. Es posible que después de algunos meses haga uno acerca del pensamiento específico de Anacleto González Flores, al cual pues llevamos el nombre de este grupo. Y decir que pues el tema de la cristiada es inagotable, tanto en el contexto histórico por sus elementos que dieron ese movimiento de una defensa de la fe, así como de los participantes, vamos a llamarle así, pero sobre todo de los mártires y de aquellos que estuvieron siempre a la defensa de la fe. Y hoy, pues no es la excepción hablar del padre Miguel Agustín Pro Juárez, que si bien no ha llegado a los altares en la canonización, pues su proceso sigue en vías de la canonización, pero pues que ya es beato y que es venerado aquí en México como tal. Pues decir de manera rápida, así, una brevísima semblanza, que Miguel Agustín Pro Juárez nació el 13 de enero de 1891 en una población propia minera allá en el estado de Zacatecas, y que sus estudios básicos los realizó en la Ciudad de México y también en Saltillo. Ahí propiamente en su niñez pues aprendió las primeras letras y ahí estuvo varios tiempo en Zacatecas, tanto en la Ciudad de México como en Saltillo. Sin embargo, pues propiamente el llamado que recibe de Dios para el sacerdocio, pues lo va a presentir y a expresar, pues ya cuando tiene 20 años de edad, y así es como es llamado al sacerdocio, y va a ingresar a la Compañía de Jesús, mejor conocida como los jesuitas, que había sido fundado en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola, que fundara los jesuitas, y que, como sabemos, las sotanas negras, así nombradas por el enemigo, pues dieron mucho dolor de cabeza, valga la redundancia, al mismo enemigo de la masonería, sobre todo cuando hicieron presencia en el Concilio de Trento de 1545 a 1563, uno de los más grandes concilios que ha tenido la Iglesia, de los 21 concilios ecuménicos que ha tenido, pues uno de los más grandes, sobre todo por la cuestión dogmática, en donde se establecieron los dogmas literalmente como apuntalados, no porque no existieran, sino porque siempre se creyeron, pero bajo anatema. Bueno, pues ahí se habló sobre todo del contexto del dogma, y pues es uno de los concilios más importantes que ha tenido la Iglesia Católica, y ahí los jesuitas pues hicieron su aparición,
apoyando desde luego con su intelecto, discerniendo el contexto histórico, el contexto religioso, teológico, y desde luego que apoyaron mucho ahí, así como pues otras órdenes religiosas, y desde luego muchos hombres de capacidad intelectual, como los hubo en otros siglos. Y pues menciono este dato porque hablar de los jesuitas, pues también tendría que haber un tema específicamente de los jesuitas, ya que, como sabemos, pues ellos han dado muchos hombres de intelecto, muchos escritores, muchos teólogos, muchos filósofos, muchos descubridores científicos, como el padre Carreira, el Papa Francisco, pues propiamente viene de jesuitas. Las sotanas negras que tanto fueron odiadas en el siglo XVII, XVIII, XIX, y que pues también decir con claridad que fueron infiltradas y que ahora tenemos muchos jesuitas también, pues que andan un poquito torcidos o muy torcidos en el contexto de la doctrina de la Iglesia, y que pues ya no son los jesuitas del siglo XVI o por lo menos de principios del siglo XX, a los cuales todavía le tocó al sacerdote Miguel Agustín Pro Juárez. Pues bien, pues él siente el llamado y se va a la orden de los jesuitas así de lleno, y pues propiamente los estudios que estaba realizando en la Ciudad de México en los jesuitas, a razón de la persecución religiosa que ya había comenzado por la Constitución de 1917, porque pues a veces cuando hablamos de la persecución religiosa, específicamente hablando de la cristiada, 1926 a 1929, 3 años, se nos olvida el contexto que había anteriormente, que era propiamente la razón por la cual se levantaron específicamente en esos 3 años, pero la parte del preámbulo pues fue la Constitución de 1917. Ya ahí había persecución religiosa más enconada que la que hubo en la época de Juárez, cuando la Constitución de 1857 pues era ya fundamento de persecución para la Iglesia católica, a razón del laicismo que se introducía por el pensamiento liberal. Y bueno, pues ya en 1917, con la Constitución dictada en Querétaro por Venustiano Carranza y sus secuaces, y todos los liberales que pues ya habían tomado fuerza, sobre todo después de la Revolución Mexicana y las traiciones que hubo de un bando y del otro, y como sabemos, bueno, pues son temas que sin duda alguna también algún día presentaremos aquí en este canal. Pero mencionar este dato porque pues la persecución ya bajo la Constitución de 1917, en donde había un control por parte del Estado para que hubiera menos sacerdotes, para que regularan el culto, etcétera, etcétera, las posesiones desde luego de la Iglesia que tenía pasan a manos del Estado ya desde mucho antes, pero la de 1917 pues ya era una bomba propiamente que estaba estallando en México y sobre todo en la persecución de la Iglesia Católica, y a razón de eso, por esa Constitución, bueno, pues él ya no va a poder continuar sus estudios aquí en México y se irá a hacer sus estudios propiamente terminando su sacerdocio, tanto en Estados Unidos, en Europa, y desde luego que también estuvo allá en Nicaragua como profesor en el Colegio de Granada. Entonces el padre Pro, pues tenemos que decir que aunque es originariamente de México, todos sus estudios casi los realizó afuera, y así de hecho había hecho estudios en Bélgica, estudios teológicos, y como sabemos fue ordenado el sacerdote en 1925. Claro que esto es solamente un preámbulo muy general, decir abiertamente que cuando estaba como estudiante y también después de haber terminado sus estudios para ser sacerdote jesuita, la salud del padre Pro pues no era muy buena, sobre todo por la úlcera estomacal que siempre le dio pues muchos dolores, valga la redundancia, de estómago, y a razón de eso pues decide propiamente la Compañía de Jesús, sus generales de arriba, deciden mandarlo a México a razón de temer por su vida y que no muera lejos de su patria. Así que pues Miguel Agustín Pro Juárez regresa a México, pero pues regresa ya todo, pues vamos a decirlo así, un tanto enfermo, pero con una capacidad de intelecto, aunque ciertamente pues se dice que pues no tenía una capacidad
intelectual muy grande. Sin embargo, a razón del colegio en donde había estudiado y en la orden donde se había insertado, que es la orden de los jesuitas, como sabemos, durante mucho tiempo los jesuitas propiamente pues eran de una estricta disciplina en cuanto al estudio se refiere. Así que aunque el padre Pro quizá no tuviese el intelecto de muchos jesuitas, pues la disciplina y el rigor con que estudiaban los jesuitas, pues le daba propiamente para tener por lo menos una capacidad con la cual como sacerdote podía desempeñarse, como profesor podía desempeñarse de una buena manera. Así que cuando viene aquí a México, también viene con unos bríos de entusiasmo, regresa a su patria, pero además porque él se da cuenta desde allá, desde Europa, que la iglesia está siendo perseguida, y antes de venir aquí a México, se dice que visitó Lourdes, allá en la cueva de Masabiel, donde fue la aparición de la Virgen a Bernardita de Lourdes, a Bernadette de Subiru, y bueno, pues como sabemos, allá en la cueva de Masabiel, donde la Virgen María le dijo a Bernardita que excavara y salió agua, y que hasta el día de hoy pues hay una piscina donde existen muchos milagros, y que además hay un colegiado de médicos para probar propiamente en el contexto científico de que eso está fuera de lo normal, que es algo sobrenatural, y probar propiamente ya por la iglesia varios milagros que se siguen dando en Lourdes. Pues ahí visitó el padre Miguel Agustín Pro Juárez, ahí visitó Lourdes de tal manera que los biógrafos han dicho que ahí toma fuerzas para seguir su apostolado sacerdotal, y cuando ya llega a México, pues llega propiamente con un nuevo brío, se supone, o no es que se supone, sino más bien, se supone en el contexto de los biógrafos, pero más bien tuvo propiamente un encuentro espiritual, pues sin duda alguna, con María ahí en la cueva de Masabiel. Así que, pues ya regresa el padre Pro, y regresa sobre todo en un contexto ya de plena persecución callista. Pues ya estamos hablando que él es sacerdote en 1925 y él llega a México en 1926, así que llega en plena persecución religiosa, y cuando llega, pues como ya dije, viene con nuevos bríos, viene entusiasta, así que se inserta literalmente a su apostolado sacerdotal. Hay que recordar que para eso entonces, bueno, pues ya hay persecución, los sacerdotes no pueden celebrar abiertamente el culto, son perseguidos. Sin embargo, el padre Pro, pues es todo un valiente, un hombre de temple, de un carácter fuerte, de temple firme, y además siempre el padre Pro con una sonrisa en los labios, porque siempre le caracterizó su buen humor, su buen entusiasmo, y siempre jovial el padre Miguel Agustín Pro Juárez. Así que él llega y se inserta propiamente al trabajo pastoral, ayudando a los pobres, celebrando misas a escondidas, busca siempre donativos, alimentos para la gente pobre, y así se inserta propiamente en la iglesia mexicana, aquí para ayudar a la gente que está propiamente un tanto desválida, y ese es su trabajo que hace de apostolado el padre Miguel Agustín Pro Juárez. Pero, pues como sabemos, la persecución se está enardeciendo cada día más y más en México ya para esa fecha, y pues el padre Pro, en una de esas, a razón de que lo interceptan como sospechoso por propiamente acompañar o estar apoyando a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que ya había surgido en ese momento de persecución, en donde pues la Liga era una asociación que agrupaba a los diversos grupos, movimientos que había en ese entonces, como los Caballeros de Colón, como la Unión Popular, que había sido creada por Anacleto González Flores en Guadalajara, las Damas Católicas, la Adoración Nocturna, y propiamente varios grupos que ya estaban, cofradías, etcétera, se hicieron en un solo grupo que fue liderado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y pues su organización de la Liga pues era una organización muy bien, valga la redundancia, organizada, a tal grado que podemos ver en los escritos, por ejemplo, de los que han escrito acerca, valga la redundancia, de la cristiada. Se me viene a la mente, por ejemplo, Luis Rivedo de Val, en donde plasma la manera de organizarse para poder hacer el boicot
económico, o por ejemplo para dar la propaganda a través de pegando calcomanías en las puertas, lanzando folletos debajo de las puertas de las casas, y una de ellas propiamente fue cuando en México, a través de un desfile donde estuvo presente Plutarco Elías Calles, que era el presidente de México, pues lanzaron globos, dice ahí, lo plasma Luis Rivero de Val entre la novela Entre las patas de los caballos, y desde luego también pues otros escritores como Ríos Facios, Lauro López Beltrán, sacerdote jesuita, la persecución religiosa en México, y el mismo Jan Meyer propiamente hablan acerca de la organización que tenía la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y que el padre Agustín Miguel Pro Juárez, bueno, pues estaba cerca propiamente de ese contexto para poder también apoyar el movimiento pacífico que estaba allí. Siempre fue pacifista, y desde luego que pues no era ajeno a lo que estaba ocurriendo en México, y se dice propiamente que pues lo tomaron preso y estuvo propiamente en Santiago Tlatelolco, pues ahí prisionero. Después ya no le probaron nada, a razón propiamente de tomarlo sospechoso en apoyo a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, cuando se lanzan esos globos con propiamente una publicidad religiosa y sobre todo anticallista, por la persecución que ya había. Y bueno, pues sale libre, sin probarle alguna nada. Él sigue propiamente celebrando a escondidas, como sabemos, pues solamente hablaremos detalles muy generales. Se disfrazaba de ferrocarrilero, se disfrazaba de indito, se disfrazaba de abogado, se disfrazaba de lo que sea, con tal de ir a celebrar misas a escondida en las casas y tener propiamente el sacramento de la Eucaristía a escondidas. Y así el padre Pro, bueno, pues de disfraz en disfraz, pues ahí por lo menos nunca lo agarraron. Siempre con buen humor, y pues andaban siempre ya detrás de él, a razón de su sacerdocio, y pues así como tantos sacerdotes eran perseguidos, pues desde luego él no era una excepción. Pero pues él se las ingeniaba con su bicicleta, a pie, en coche, en el transporte público, para poder hacer su papel de sacerdote, que como ya dije, siempre se preocupó por los pobres, siempre se preocupó por los obreros, siempre se preocupó por la juventud, y desde luego, pues que estaba también ahí apoyando al contexto de los grupos religiosos, y en este caso la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, ¿no? Y bueno, pues así llegamos que el 13 de noviembre de 1927, como sabemos en las páginas de la historia, hay un atentado contra Álvaro Obregón, a razón de que se reelegía como presidente. Hay que recordar que uno de los postulados de la Revolución Mexicana era la no reelección. Pero, pues ya estando en el poder, los liberales, pues ya, como sabemos, toman fuerza, y también se vuelve una especie de ambición por el poder, y que a final de cuentas pues llega a ser una dictadura del mismo partido que más adelante fundaría Plutarco Elías Calles, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente cambiaría a PMR y después sería el PRI. Pero bueno, ese es otro momento histórico. Así que regresando a este contexto, bueno, Álvaro Obregón se reelegía nuevamente para ser presidente de la República. Ya había sido presidente de la República, después llegó Plutarco Elías Calles, y nuevamente se lanzaba a la reelección, haciendo un lado el grito que se había proclamado, por el cual se hizo la Revolución Mexicana, de no reelección. Bueno, así las cosas en el contexto histórico. Sin embargo, bueno, pues se reelegía nuevamente para la presidencia, y hubo un atentado, como sabemos, contra Obregón, del que acusaron de cómplice al padre Miguel Agustín Pro Juárez y también a sus hermanos. Sobre todo, bueno, por las características de que había pues un automóvil en el cual se había hecho el atentado, que había pertenecido propiamente a los hermanos Pro. Y de esa manera, bueno, pues son comenzados a ser perseguidos ya de manera muy puntual los hermanos Pro, de entre ellos el padre Miguel Agustín Pro. Y bueno, pues estamos hablando del 13 de noviembre, para el día 18 de noviembre, pues son aprehendidos los hermanos Pro, y desde luego encarcelados, y dentro de ellos, desde luego que ya está el padre Miguel Agustín Pro Juárez.
A razón de eso, los que habían hecho el atentado en una bomba que a final de cuentas no había explotado y pues obviamente se salvó Álvaro Obregón, aunque no se salvaría en el segundo atentado, que lo haría José de León Toral en el bar de la Bombilla, en donde pues literalmente fue asesinado y que ya no llegó a la presidencia de la República como tal. Pero bueno, regresando al contexto de los hermanos Pro, habían sido encarcelados y de entre ellos, desde luego, también el padre Miguel Agustín Pro, sin deberla ni temerla, fue también encarcelado y al enterarse de este conflicto, de este momento en donde habían sido apresados gente que era inocente, dentro de los que estaban de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y que defendían propiamente el catolicismo, estaba el ingeniero Luis Segura Vilchis, que al enterarse que los habían agarrado presos, él mismo se presentó al general Cruz a decirle que ellos eran inocentes, que dentro de los que estaban implicados, desde luego, y que quien daba la cara, pues era el mismo ingeniero Luis Segura Vilchis, y que dejaran en libertad a los hermanos Pro, ya que ellos no tenían nada que ver en el asunto, que él asumía toda la responsabilidad. Pero bueno, pues el general Cruz, como sabemos, por las biografías, por lo que se escribió, por las fotografías además que fueron tomadas en ese momento, el general Cruz los llevó a los prisioneros ante un grupo de periodistas donde los fotografiaron y ahí el padre Miguel Agustín Pro declaró de manera firme, tajante y convincente con estas palabras: juro ante Dios que soy inocente, porque realmente era inocente. Así que, sin probar delito alguno, sin hacerle juicio previo y sin proceso judicial, más aún, sin siquiera haber terminado el acta policíaca donde se la acusaba, se determinó su fusilamiento por el general Plutarco Elías Calles, presidente de la República Mexicana de ese momento. Y eso, desde luego, pues, como sabemos, es violar literalmente los derechos humanos, porque sin previo juicio, además, y por si fuera poco, ya existía un amparo para dejar libre a los hermanos Pro y de manera específica al padre Miguel Agustín Pro Juárez. Que decir un detalle, quizá para los que son de esta región, que el padre Pro estuvo aquí en Toluca, a un lado de la catedral, o más bien para ser un poquito más exactos, ahí en la calle Independencia, la botica que estaba ahí del doctor Benito y que da propiamente del otro lado a la iglesia de la Santa Veracruz. Ahí era perseguido, de ahí él brincó del otro lado para llegar a la iglesia de la Santa Veracruz. Un dato propiamente para los que son aquí de Toluca, hablar de ese momento específico que bien lo narraba el doctor Benito, que en paz descanse, lo conoció y estuvo ahí en su casa y todavía hablaba de por dónde se había subido por el Tlapanco para escaparse. Así que el padre Pro pues era muy perseguido, ya estando encarcelado, y cuando lo mandan a traer los periodistas, a los fotógrafos, él declara abiertamente, tajantemente y con plena convicción de que él era inocente, que no tenía que ver nada con el asunto. Y por si fuera poco, al ingeniero Luis Segura Vilchis, que se había declarado propiamente, pues propiamente, vamos a decirlo así, culpable de los hechos, y que se había ido a entregar literalmente, se supone que anduvieron buscando y rastreando quienes habían sido los atentados. Sin embargo, el ingeniero Luis Segura Vilchis, con toda valentía, se presentó para dejar en libertad a los hermanos Pro. Y sin juicio, como dije, sin proceso alguno, se determinó el asesinato a través del fusilamiento que se le va a hacer al padre Pro. Así que, pues ya sabemos que detrás de todo eso, en realidad, lo que Plutarco Elías Calles quería, pues era atemorizar a los demás sacerdotes, a razón de que estaban siendo perseguidos y lo estaba tomando propiamente como un escarmiento. Se llega a decir en algunas crónicas, desde luego plasmadas también en los periódicos de ese momento y que se pueden rastrear en las hemerotecas, que Álvaro Obregón, pues obviamente también había dicho que quien fuera encontrado culpable, pues que lo pasaran por las armas, y hacía una proclamación más o menos, palabras más, palabras menos, bajo este lema: si me pica un alacrán y yo encuentro otros alacranes,
no voy a buscar al alacrán que me picó porque no sé, simplemente sé que todos son alacranes y yo mato parejo. Más o menos así se había dado a entender ese contexto. Y bueno, Plutarco Elías Calles lo que quería pues era atemorizar a los sacerdotes para que pues se sometieran primero a la Constitución de 1917 y desde luego a la ley Calles, en donde él establecía, y como había dicho yo en otros videos, que o agarraban las armas o se sometían en pleno. Y pensando propiamente en la cobardía de los católicos mexicanos, pues Plutarco Elías Calles aseguraba que los católicos mexicanos eran unas gallinas, eran unos cobardes, pero esos cobardes les salieron valientes y en lugar de gallinas les salieron gallos, sobre todo en los altos de Jalisco y en los lugares donde fue más enconada la persecución religiosa, como fue Colima, Zacatecas, Durango, Guanajuato, desde luego lo más fuerte en los altos de Jalisco, pasando por otras regiones como Guerrero, Morelos, aquí mismo en el Estado de México, aunque aquí pues propiamente fue pega y corre y ya se desapareció todo. Pero sin embargo, bueno, como sabemos que lo más enconado fue en esos estados que acabo de mencionar. Así que propiamente lo que quería Plutarco Elías Calles pues era atemorizar a los sacerdotes de toda la República Mexicana y que se sometieran. Valga la redundancia nombrar el caso, por ejemplo, de Tabasco, en donde literalmente sometieron propiamente a la iglesia Tomás Garrido Canaval y lo sometió. Y había dicho el mismo Lázaro Cárdenas, si yo tuviera a otro igualito que él, a otro Tomás Garrido Canaval, extermino la iglesia, porque ahí en Tabasco literalmente acabaron y no dejaron piedra sobre piedra de las iglesias ni de los sacerdotes, gracias a Tomás Garrido Canaval. Y ahí fue donde más adelante va a ir a reconquistar don Salvador Abascal. Y ahí plasma incluso su libro de la reconquista espiritual de Tabasco, porque él fue a reconquistar ya más adelante, en otra época. Hay que recordar que hubo dos guerras cristeras, y ya después, en la Segunda Guerra Cristera, y más adelantito, bueno, pues don Salvador Abascal fue pues a reconquistar toda esa parte ahí en Tabasco. Bueno, pero regresando a los acontecimientos del Padre Pro, pues mencionar que ya había un juicio en donde se había tomado propiamente parte de la defensa, y en esa defensa había ya literalmente un amparo para poder dejar libre al Padre Miguel Pro Juárez. Y ese amparo también se lo pasaron por el Arco del Triunfo porque nunca le hicieron caso. Y así, del 18 de noviembre, pasamos al 23 de noviembre, en donde, pues ya a las 10 de la mañana, a razón del dictamen que había hecho Plutarco Elías Calles, que se le pasara por las armas a los que estaban con el Padre Pro, sus hermanos. Desde luego estaba también ahí Tirado Arias y estaba también el ingeniero Luis Segura Vilches, a los que literalmente pasaron por las armas, menos a Roberto Pro, que a final de cuentas lo dejaron libre, ¿no? Pero, pues como sabemos, fueron fusilados, y a las 10 de la mañana se escucha el nombre en la inspección de policía, el Padre Miguel Agustín Pro Juárez, sale propiamente con paso gallardo, con paso firme. Habían invitado a 6 fotógrafos que tenían que estar presentes. Había desde luego varios miembros del cuerpo diplomático, porque Plutarco Elías Calles lo que quería era propiamente que estuvieran presentes para que vieran y hubiese una evidencia de cómo se les trataba a aquellos que eran contrarios a la ley Calles, a la Constitución de 1917, para someter a la Iglesia Católica. Pues como ya dije, lo que quería propiamente era aterrorizar y dar un escarmiento, por decirlo así, a los sacerdotes. Por eso no hubo juicio alguno, y sin juicio alguno lo manda a fusilar. Y dentro de los diplomáticos que están ahí, algunos biógrafos llegan a decir, yo me considero también parte de ellos, en el contexto de sumarme a ese pensamiento, que algunos han dicho que Calles cometió un error grave en ese contexto de la persecución. Haber fotografiado a muchos cristeros, sobre todo en el contexto del martirio, y desde luego cómo quedaban, cómo eran martirizados, y eran fotografiados. Se supone que era para un escarmiento. Cuando salieran en los periódicos y viera la gente,
que no les vuelva a pasar esto, porque si esto les va a pasar a aquellos que sigan promoviendo la religión católica, promoviendo el culto, esto es lo mismo que les va a pasar. Pero no pensó, por eso algunos dicen, cometió un error, porque no pensó que una vez que estaban esas evidencias, algún día se iban a rescatar para saber propiamente el contexto literalmente férreo del odio que tenía Plutarco Elías Calles a la Iglesia Católica y quererla someter. Y las evidencias propiamente de lo que se hacía a los soldados federales, a los cristeros, aunque también desde luego, pues ya en la guerra enconada, unos contra otros, pues era de un lado y de otro. Sin embargo, lo más sangriento, lo más cruel, se daba de la parte del Ejército Federal. Y bueno, el hecho de tomar evidencias fotográficas han quedado hoy plasmados en las hemerotecas. Incluso Excelsior sacó hace algunos años 3 tomos acerca de la política y lo religioso, la cuestión de iglesia-estado, y pues ahí están esas fotografías que son evidencia, las hemerotecas, los libros, que muchas fotografías aparecen ahí porque fueron fotografías en el momento y en el acto a razón de dar un escarmiento a los católicos que siguieran los pasos de defensa que hacía Miguel Agustín Pro Juárez y el apoyo que daba, y sobre todo porque además pues se celebraba la Eucaristía en la clandestinidad, y el hecho de fusilarlo pues propiamente era una indirecta a través de algo directo. Se escucha medio raro, pero era una indirecta con algo directo, el asesinato a través del fusilamiento al padre Pro, para que pues los demás no se atrevieran a seguir realizando el culto, incluso a escondidas, ¿no? Y bueno, pues se grita el nombre del padre Pro a las 10 de la mañana, él sale con paso firme y sereno, y ya caminando al campo de tiro, uno de sus verdugos se le acerca y le dice: padre, perdóneme. Y el padre Pro le dice: no solo te perdono, sino también te doy las gracias. La última voluntad, que me permitan rezar. Se arrodilla el padre Pro a hacer un momento de oración, unos minutos de oración, se encomienda a Dios, y ya estando ahí en el campo de tiro para ser fusilado, pues dice las palabras de Viva Cristo Rey, no sin un grito fuerte, estruendoso, pero sí dice Viva Cristo Rey, y desde luego ya se había encomendado bajo la última voluntad, que me permitan rezar. Y la voluntad del padre Pro, pues es una voluntad que tiene que ver con lo que se encomienda para que se pueda tener una intercesión por él. Y tendríamos que decir que algunos días inmediatos al deceso del padre Pro, inmediatamente propiamente los mexicanos católicos pues ya lo tienen como un mártir, a razón de que, como ya dije, sin previo juicio, sin proceso judicial, se le fusiló. Y por esa razón, pues todos los católicos mexicanos lo proclamaron ya como mártir. Y bueno, el 25 de septiembre de 1988, el Papa, hoy santo, su santidad Juan Pablo II, pues lo proclama beato en 1988, el 25 de septiembre. Y el proceso de canonización pues sigue en pie. Así que el padre Pro pues es una de las imágenes, uno de los íconos reconocidos en la persecución religiosa, así como muchos sacerdotes que fueron también pues martirizados, fusilados, asesinados, atormentados. Ahí está el padre Caloca, David Roldán, David Uribe, Cristóbal Magallanes, etcétera, etcétera, ¿no? Varios sacerdotes, Tranquilino Ubiarco ahí en Tepatitlán, Jalisco, que fue colgado para ser ahorcado. Y bueno, así como sabemos, pues han sido beatificados y canonizados varios sacerdotes, y de entre ellos, pues bueno, pues no ha alcanzado el grado de canonización. Sin embargo, pues es un santo, y que es necesario recordarlo este 23 de noviembre,
como un ícono al cual se le debe de rendir homenaje y sobre todo no solamente recordar el carácter y el temple con el cual murió y vivió el padre Pro Juárez, sino sobre todo para imitar propiamente el contexto de permanecernos siempre en alerta, siempre educando a las juventudes, siempre atendiendo a los necesitados, pero sobre todo siempre con una fe firme en la religión católica y siempre proclamando el reinado de Cristo y sobre todo en la solemnidad de Cristo Rey, que pues se da en el mes de noviembre, y por esa razón, pues este video. Decir de manera ya en esta recta final que los restos del Padre Pro pues se veneran en el templo de la Sagrada Familia en la colonia Roma, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y que pues están aquí en México, en la calle de Puebla, esquina con Orizaba, y que pues cualquiera puede visitarlos ahí. Ahí están pues desde luego también las reliquias del Padre Pro, reliquias de primer grado, de segundo grado, y pues el día que quieran, acabo de dar el lugar exacto donde están los restos del Padre Pro. Y bueno, pues no quisiera terminar este video sin citar una carta que había escrito el mismo Padre Pro, que la dejó plasmada y que pues algunos de sus biógrafos la llegaron a transcribir, y en sus memorias hay un libro que escribió el padre Butera que se llama El Padre Pro, un mártir alegre. Pero bueno, pues es uno de tantos, ¿no? Ya como mencioné al principio, alguna biografía tratan de darle un lugar al Padre Pro y dar algunos detalles sobre su vida, sobre su quehacer sacerdotal y sobre todo su quehacer en la defensa por la libertad religiosa. Y quiero leer un extracto de esa carta que han rescatado algunos de los biógrafos, solamente leer esta parte antes de finalizar esta presentación. Dice así: ojalá fuera digno de padecer persecución por el nombre de Jesús. Esto es una carta del año 1927, cuando los superiores pues lo habían mandado ya a su casa y le habían dicho que se ocultara porque pues estaba la persecución y que no se expusiera a que fuera asesinado, que pues que se la llevara tranquila, en unos términos muy coloquiales, ¿no? Muy coloquial, que se la llevara en paz. Sin embargo, bueno, pues él seguía trabajando, como acabo de decir, disfrazándose, celebrando a escondidas, atendiendo a los pobres, a los jóvenes, por todos lados. Y los superiores le habían dicho, bueno, pues, más tranquilo, pues hay persecución, así que no te expongas. Y esta carta de 1927 plasma el temple de lo que ocurrió. Así que la leo, se me olvidó antes de leerla, ya leí un párrafo, pero decir el contexto por qué se estaba dando esa carta. Él propiamente sabía que corría peligro y aunque sabía que corría peligro, vean lo que dice la carta en este extracto. Ojalá fuera digno de padecer persecución por el nombre de Jesús. Momento por momento llega a mis oídos las quejas de los que me rodeaban, lamentando la prisión de fulano, el destierro de sutano, el asesinato de mengano, y yo enjaulado, sin poder siquiera estudiar, porque no tenía libros y ardiendo en ansias de lanzarme a la palestra y animar a tantos campeones de nuestra fe, a ver si por casualidad me toca la suerte de ellos. Ese contexto de ansiar el martirio es un contexto que solamente lo puede dar una gracia especial, venida del cielo. Y continúa la carta. Ojalá me tocara la suerte de ser de los primeros o de los últimos, pero ser del número. Si así es, preparen sus peticiones para el cielo. Pues hoy podemos decir con toda claridad que esa carta se volvió un contexto de profecía, pues ya que se cumplió, que sin juicio alguno fue llevado al patíbulo y sacrificado en la prisión de policía el 23 de noviembre de 1927, y que él dice, ojalá me tocara la suerte de ser de los primeros o de los últimos, pero ser de los que, del número de los que están en la lista, y si así fuera, dice, preparen sus peticiones para el cielo. Así que con toda garantía podemos hacer, pues ahora sí, unas peticiones
al Padre Pro unas peticiones a Dios para que a través de la intercesión del Padre Pro, bueno, pues nos ayuden a que esta patria salga nuevamente del hoyo donde los gobiernos paupérrimos han dejado caer a esta gran patria llamada México. Ojalá me tocara. Así que, bueno, pues es parte del extracto de esa carta y confiados en lo que dijo el Padre Pro, hoy podemos hacer nuestras peticiones a Dios a través de la intercesión del Beato Miguel Agustín Pro Juárez. Y bueno, pues están invitados a conocer el lugar en donde pues reposan los restos del Padre Pro allá en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, para que pues se puedan hacer las peticiones y desde luego invitarlos, a exhortarlos a seguir viendo estos videos, pero sobre todo pedirles que difundan esta información que, si bien es muy, vamos a llamarla así, muy apretada, damos, como ya se habrán dado cuenta, siempre realidades generales, pero bien puntualizadas acerca de los temas que se tratan. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente para seguir hablando de otros temas de interés, tanto en el contexto religioso como en el contexto histórico. Nos vemos, Dios les bendiga. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, Dios, patria y libertad.